Hola, hola, buenos días a todas. Ahora sí que han sido puntuales, ya son las 8:30 y tenemos ya 22 aquí con nosotras. Qué rico que un sábado más estamos aquí, expectantes de escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Y como les digo siempre, yo sé que esta charla ha sido preparada con mucho amor y será de mucha bendición para cada una de nosotras. Así que le queremos dar la más cordial bienvenida a Claudia Castillo de Valencia. Ella es la que nos trae el mensaje esta mañana, ya es segundo año que está aquí dando charlas en las predilectas, así que gracias por tu sí, Claudia, gracias por estar aquí con nosotras y gracias por ese mensaje poderoso, transformador que nos vas a dar esta mañana. Así que les quiero pedir a todas que me apoyen con su mano derecha porque vamos a orar por Claudia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días te queremos dar como un solo corazón, mi Dios, esta mañana. Yo te quiero pedir de una manera especial que vengas a ungir a Claudia, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo que la tome, para que cada palabra que salgan de su boca sean inspiración divina, sean palabras tuyas para que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, también te queremos pedir por cada una de nosotras, por cada una de las que vamos a escuchar la charla, para que hagas a un lado todo aquello que nos distraiga y podamos tomar esa charla como propia y la podamos hacer vida en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es quien nos tiene aquí reunidas en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, y quedamos reunidas en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, buenos días, mis queridas hermanas. Aquí estamos viendo que amanecí como, ya sé qué es. Estoy un poco iluminada, pero vamos a bajar aquí la cortina, que creo que es el sol que me está. Ahí está, ahora sí. Perdonen. Bueno, buenos días a todas. De verdad que una gran alegría para mí poder estar aquí con ustedes. Em, Me sigo viendo como iluminada. Pero bueno, miren, realmente la verdad es que estoy como súper contenta porque yo sé que el Señor tiene un plan para esta charla y además me encanta porque podemos estar aquí reunidas justo una semana después de esa hermosa resurrección que Jesús ha tenido. Hemos podido vivir junto con Él la Pascua y hemos podido vivir cada uno de los momentos de esta Semana Santa. Y fíjense que uno de los regalos más grandes que Dios nos da está precisamente el encontrarnos con Él en la oración. Y hoy quiero contarles una historia. Fíjense que había un hombre que se sentó a la orilla del camino y este hombre había estado a la orilla de una carretera durante 30 años pidiendo limosna. Un día, un viajero pasó por ahí y el mendigo, como siempre, pues extendió su mano pidiéndole una moneda. Y el viajero le dijo, no tengo nada que darte. Entonces vino y el viajero le preguntó, pero mira, ¿sobre qué estás sentado? Y el mendigo le respondió, no te preocupes, es una caja vieja, ahí he estado sentado en ella desde que me recuerdo. Y el viajero insistió, ¿alguna vez has mirado qué hay adentro? Y el mendigo se rió y le dijo, no, claro que no, está toda oxidada y no tiene sentido abrirla. Pero fíjense que el viajero le insistió tanto que el mendigo forzó la tapa. Y para su asombro, la caja no estaba vacía. La caja estaba llena de oro puro. Y durante 30 años, el hombre había vivido como un mendigo mientras estaba sentado sobre una fortuna que nunca se había atrevido a poder abrir. Y eso había ocasionado que él viviera una vida con limitaciones, una vida a medias, una vida donde realmente él no había podido disfrutar de todo lo que Dios tenía preparado para él. Y fíjense que esta mañana Dios quiere hablarnos de eso precisamente, porque muchos de nosotros hemos estado, no sé cuántos años tenemos de conversión, 5, 10, 20, 30 años o más, hemos estado sentados sobre una hermosa caja de papel, linda, brillante y hermosa, que es la oración. Y es que fíjense que a veces lo vemos como algo que decimos, no, si yo ya sé orar, yo ya tengo muchos años de estar en la Comu, ya lo he vivido, la oración,
pero seguimos mendigando paz, seguimos mendigando fuerzas, seguimos mendigando propósito en otros lugares y pensando que tenemos que ir a buscar en otro lado. Y no nos damos cuenta de que la oración es un regalo de poder, que al abrirlo no cambia las cosas de afuera, sino que nos cambia a nosotros por dentro. Y la oración definitivamente es un bello regalo que viene envuelto en una caja, perdón, con un papel brillante, con un listón hermoso, pero que lo más hermoso es que cuando lo abrimos, dentro de esa caja, lo que vamos a encontrar es el abrazo de Jesús, su paz, su sabiduría, su gozo, su paciencia. Y Dios quiere precisamente que esta mañana dejes de ver la oración como, ay, es que eso que dicen que la hora quieta y que la tengo que hacer temprano y que tiene que durar una hora y que, ay, que tengo que cumplir ciertos pasos. O sea, eso no es conmigo, a mí me cuesta. Pero hoy Dios lo que te quiere decir es que Él te quiere enseñar el poder transformador de la oración a través de esa medida exacta que Él trae para ti en este regalo. Entonces la pregunta es, ¿queremos abrir el regalo que Dios nos trae esta mañana? Y yo espero que todas digan sí desde lo más profundo de su corazón, porque realmente Dios quiere esta mañana entregarnos ese regalo a través de alguien que nos va a dar el mejor ejemplo de oración transformadora. Y para eso les pido que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 40 al 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo del 40 al 46. Y cuando lo tengan, me dicen, gloria a Dios. Les voy a proyectar mi pantalla para las que no encuentran su Biblia ahí a la mano. Yo la pegué aquí en un texto para que ustedes lo puedan leer. Entonces, denme un segundito. Dice, al llegar al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que este momento, pues lo acabamos de vivir en las celebraciones de Pascua. En la liturgia del Jueves Santo, precisamente nos encontramos con este momento de la vida de Jesús. Jesús acababa de haber finalizado la Santa Cena y había invitado a sus discípulos a que fueran a orar. En ese momento ellos se habían ido y vemos a Jesús que sabía que estaba a punto de beber ese cáliz que su padre le había pedido y le estaba pidiendo a sus apóstoles que oraran por él. Jesús no se había llevado a todos a que lo acompañaran en ese momento. De hecho, se había llevado a los más cercanos. Digamos que a esos amigos con los que él tenía mayor confianza, con los que él tenía, se sentía más a gusto, más cómodo, más acompañado. Y estos amigos se habían quedado dormidos. Entonces, imagínense que él los llevó ahí pidiéndole que le fuesen a ayudar precisamente porque lo que quería era que que él pudiera sentir la fuerza y el apoyo de ellos a través de su oración. Pero no fue así, sino que al contrario, lo que ellos decidieron fue que la tristeza les ganó y se quedaron dormidos. Jesús no estaba en cualquier lugar. Él estaba en el huerto de Getsemaní y estaba a punto de vivir su propósito, de cumplir la voluntad de su Padre. Sin embargo, eso hacía que se acumulara una serie de emociones en su corazón. A diferencia de otros momentos donde vemos a Jesús como un maestro fuerte, seguro, aquí, en este momento, vemos su vulnerabilidad extrema. Lo vemos
tan humano quizás como nosotros. Su corazón sintió en ese momento una gran soledad, porque sus amigos más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan, aunque lo habían acompañado y estaban ahí físicamente, estaban solo de cuerpo presente. ¿Por qué? Porque se habían quedado dormidos. Su corazón se sentía solo. Incluso él les pide que lo apoyen en la oración. El cansancio los vence y lo abandonan cuando más los necesitaba. Pero también veamos las emociones que habían en el corazón de Jesús. También estaba la angustia. Fíjense que hay una palabra muy fuerte que yo encontré, griega, que se llama, perdone, si alguien sabe griego y no lo pronuncio bien, le pido que me disculpe, pero la palabra griega es ektambeistai, que dice es un pavor que deja atónito. Y esto es un pavor en el que alguien siente una ansiedad real que lo hace sentir que su cuerpo por dentro está temblando, que lo hace sentir que la situación que está a su alrededor es más grande y lo supera. Y es un nivel de angustia tan grande que se siente sobrepasado. Y dice la palabra de Dios que Jesús, incluso su sufrimiento y su dolor era tan grande que su sudor parecía gotas de sangre. Y fíjense que las gotas de sangre es un fenómeno real que sí existe. Es una condición clínica muy rara, pero que sí está documentada. Y se llama hematidrosis. Y es una condición clínica que ocurre cuando una persona estando bajo un estrés psicológico extremo o un terror intenso, su sudor genera, perdón, en ese momento esa angustia masiva, los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se dilatan y se rompen. Entonces, en ese momento, la sangre se mezcla con el sudor y al mezclarse con el sudor es lo que da esa impresión de que se está sudando sangre a través de los poros de la piel. Ese era el nivel de extremo de la emoción que Jesús estaba sintiendo. Era un estrés, una angustia extrema, porque sabía que Él iba a entregar su cuerpo y su sangre para salvarnos. Y Él no estaba en cualquier lugar. Él estaba precisamente en el huerto de Getsemaní. Y fíjense que esta palabra proviene del arameo Gad Shemane, que significa prensa de aceite. Y es que así como las aceitunas eran aplastadas en este lugar para extraer ese aceite precioso, Jesús se sentía en ese momento sobrepasado por el peso emocional y espiritual de lo que venía. Y la oración aquí es el proceso de transformación bajo esa presión. Su oración fue completamente vulnerable, honesta, transparente, mostrándole a su padre todo lo que había en su corazón, pero rindiéndose también delante de su padre, haciendo un pequeño reconocimiento, haciéndose pequeño, o sea, sintiendo que a pesar de que era el Hijo de Dios, el que estaba llamado a cumplir esa gran misión, tuvo el valor, la vulnerabilidad y la transparencia para decirle a su padre, esto me sobrepasa, esto es más grande que yo y tengo una inmensa necesidad de sentir tu amor, de sentir tu abrazo en este momento y de que tú puedas venir y que puedas decirme, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Padre? Porque me siento mal. Y Jesús clama a su Padre para que pueda apartar ese cáliz que debía beber. Cuando Jesús pide que este cáliz pase, no solo habla del dolor físico que él sabía que va a vivir en la cruz. En el Antiguo Testamento, el cáliz simbolizaba el juicio o la justicia divina. Y él sabía que él mismo iba a hacer ese acto de justicia divina a través del cual Dios iba a perdonar cada uno de los pecados de todos los que estamos aquí reunidos. Y fíjense que en ese momento era un conflicto de voluntad, porque la voluntad del Jesús humano tenía miedo, se sentía solo, necesitaba sal- eh, tener más fuerza para pasar esa prueba. Y la voluntad del Padre era que Él pasara a este propósito mayor a través del cual iba a redimirnos, Él iba a salvarnos. Y fíjense que hay cuatro elementos que encontramos en su oración.
En primer lugar, en la honestidad. Jesús no fingió estar bien. Jesús llegó a decirle a su padre que por favor apartara ese cáliz. Fue como decirle, por favor, que no tenga que pasar por esto. Él le dijo que se sentía débil. No le estaba diciendo que estaba preparado. Le dijo, estoy necesitando tu ayuda. Estoy necesitando que tú me des la fuerza que necesito para pasar por esto propósito al que tú me has enviado, pero también fue persistente. Oró lo mismo de forma constante. Dice el Evangelio que él siguió orando y siguió orando. Y es que imagínense que la oración sería fantástico que fuera una varita mágica y que oramos y se acabó el problema, pero en realidad no es así. Y Jesús mismo lo vivió. Él, en esa desesperación que sentía, él repitió y repitió y repitió lo que él necesitaba recibir, porque de verdad su corazón estaba sumamente consternado ante lo que estaba pasando. Pero también él oró con humildad y aceptación. Y es que siendo el Hijo de Dios, no llegó a pedirle a su Padre que cambiara las cosas o que fueran más fáciles. Llegó a mostrarle lo que sentía, pero a rendirse delante de Dios, rindiendo su voluntad, dejando que su Padre le diera las fuerzas para pasar esta prueba y alcanzar la victoria que había prometido. ¿Y cuál es el resultado? Fíjense que Dios mismo envía a un ángel que lo consuela y lo fortalece, que lo acompaña y que le puede hacer sentir el amor de su Padre. Y eso le dio la fuerza para seguir. Salió de la oración con la paz necesaria para enfrentar la traición de Jesús, perdón, la traición de Judas y vivir su pasión. Fíjense que me voy a mover de lugar porque veo que me miro como un poco pixeladita, entonces me voy a cambiar. Denme un segundito. Pero mientras me muevo, lo que yo les quiero preguntar es, ¿cómo se sienten ustedes ante un momento de mucho estrés, ante una prueba muy grande que busca que ustedes tengan que pedirle esa ayuda a Dios para poder salir adelante? Ay, ahora sí ya me miro, es que me veía como que era robotito, pero ya. Entonces, em, imagínense que es impresionante como cada Semana Santa y en cada una de las celebraciones que participamos, siempre vivimos los mismos momentos de la vida de Jesús. Cada año es como que volvemos a pasar junto a Él ese fragmento de su vida. Y pasamos con él su entrada a Jerusalén, pasamos con él la última cena, vemos cómo estuvo ahí con sus apóstoles, pero Jesús siempre toca nuestro corazón de una forma diferente. Creo que todos nos sabemos el Evangelio y hasta sabemos qué viene después en la lectura que se está leyendo en la iglesia. Y si bien Jesús ha resucitado y le ha dado sentido a nuestra fe y a nuestra vida, este día Él quiere que pongamos nuestra mirada en ese momento en el que Él vivió en el Getsemaní. Y es que ahí Jesús nos mostró su vulnerabilidad, su corazón, pero sobre todo la forma de orar cuando te sientes tan necesitado, solo, abandonado, traicionado o al borde de enfrentar tu propósito o tu mayor prueba. Y así es como Jesús te quiere preguntar hoy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Vilma? ¿Cómo te sientes, Verónica? ¿Cómo te sientes, Morena? ¿Cómo te sientes, Yolanda? ¿Cuál es esa prueba que tú estás pasando en este momento? ¿Cómo estás llegando tú a la oración? ¿Y cuál es ese peso o esa situación que te está haciendo sentir aplastado o sobrepasado por tus emociones? Él hoy viene a decirte, ábreme tu corazón para que yo pueda entrar y pueda transformarte. Y veamos al inicio de esta charla cómo el mendigo había pasado 30 años sentado sobre una caja vieja y oxidada, que si él la hubiera abierto, hubiese encontrado el oro que ahí había para vivir libre y disfrutar de una vida diferente, si tan solo hubiera tenido el valor de hacerlo, si no se hubiera acomodado a su circunstancia. Pero ¿qué pasó con este mendigo? El mendigo dijo, bueno, es una caja en la que me puedo sentar, es una caja que me va a servir para por lo menos no cansarme.
Y fíjense que a veces nos pasa a nosotros con la oración. A veces yo no les estoy hablando de algo nuevo o alguien no había escuchado de la oración. Yo creo que no, a todos hemos escuchado la oración. Es más, cuando nos fuimos de retiro, lo primero que nos hablaron, el primer madero del que nos hablaron fue de la oración. La pregunta es, ¿qué tanto lo estás poniendo tú en práctica? Y fíjense que hoy la pregunta que Dios nos quiere hacer es, ¿tú has podido abrir ese hermoso regalo brillante que Dios te entregó el día de tu retiro y has encontrado en esa caja todo lo que necesitas? ¿O estás como el mendigo al día de hoy, aún triste y derrotado, sintiéndote solo, sentada sobre el tesoro más grande de la oración, sin haber dejado que su poder transformador pueda llegar a tu vida? Fíjense que esta no es una mañana cualquiera. Yo estoy convencida que las 72 mujeres que estamos aquí en esta mañana somos mujeres que todavía nos hace falta ver una parte de ese regalo, que todavía nos hace falta encontrar la fuerza para sumergirnos en la oración, o más bien que nos hace falta a veces quitarnos esa coraza de mujeres fuertes, esa coraza de yo puedo con todo y no necesito a nadie y pues sí, a mí me abandonaron, a mí me dejaron, así que me toca a mí ser la fuerte. Y esta mañana Dios te quiere decir, no, no te toca ser la fuerte, te toca abandonarte en mí. Yo ya no quiero que vengas a la oración diciéndome, yo puedo, Señor, yo sé que lo que necesito es hacer esto y esto y esto. Porque eso es lo que nos pasa. Llegamos a la oración casi que diciéndole a Dios que ya sabemos qué hacer o que ya sabemos qué es lo que Él tiene que hacer, pero no llegamos a la oración dejándonos transformar por Dios. Fíjense que Jesús llegó al huerto de Getsemaní acompañado de sus discípulos más cercanos y les pidió que oraran por él mientras él se retiraba a hacer lo mismo. Sin embargo, ¿qué pasó con sus discípulos? Se quedaron dormidos y lo dejaron solos. Y puede ser que tú te sientas hoy sola. Puede ser que tú sientas que tú incluso has pedido ayuda a tus hijos, le has pedido ayuda a tus hermanos, le has pedido ayuda a tus conocidos e incluso le has pedido ayuda a tus compañeras o a tus amigas de la comu o a tu pastora y aún sientes que te hay en tu corazón una soledad porque en realidad no sientes que te dan el apoyo o no te comprenden o no te escuchan como quisieras. Y eso lo que ha venido a crear es un vacío en tu corazón, un sentirte abandonada, quizás hasta traicionada, porque por ratitos has pensado, yo siempre he estado dispuesta a orar y a ayudar a otros y a darles palabras amables y a darles palabras de consuelo. Y esta vez, cuando soy yo quien lo necesita, no hay nadie para mí. Y ese dolor, ese sentimiento de vacío te está haciendo que a lo mejor puedas ver a las personas a tu alrededor, pero sientes que están solo de cuerpo presente, porque no logran empatizar con tu dolor o con el peso de la prueba que tú estás llevando. Y lo que hacen es minimizar tu causa o incluso te sientes hasta juzgado, porque te dicen, ay, tú ya estás crecido en la fe, tú deberías de ser más fuerte. Y tú sientes, pero ¿cómo? Si yo lo que necesito ahorita es que alguien me abrace, si yo lo que necesito ahorita es que alguien me diga que está conmigo, si yo lo que necesito ahorita es que alguien me diga, vení, te voy a escuchar, solo te voy a escuchar y te voy a abrazar y te voy a decir que todo va a estar bien. Pero lejos de eso, lo que sentimos es, y heme aquí sintiéndome juzgada, y heme aquí sintiéndome no comprendida, y heme aquí sintiendo que no me pueden dar ese abrazo o esa palabra de aliento que me ayude a levantar. Pero ¿saben? Ese problema que tiene aplastado tu corazón puede ser que sea una enfermedad tuya o de algún familiar donde se han dado ya todos los pasos para que puedan mejorar o empezar a verse un cambio. Y sin embargo, pareciera que todo es un laberinto, porque cada vez que pareciera que estás más próxima a la solución, te enfrentas con otra pared. Quizás lo que hay en tu corazón es una angustia inmensa porque no encuentras una forma de poder tener un mejor respaldo económico para tu familia, porque no encuentras un trabajo o porque las deudas y compromisos financieros parecen una piscina inmensa en donde estás a punto de ahogarte y en vez de que te den soluciones, lo que te caen son regaños. En vez de sentirte acompañada, te sientes señalada. En vez de ver mejoras, ves retrocesos y que lejos de salir a flote, pareciera que estás hundiéndote cada día más.
O puede ser que lo que sientes es un peso fuerte de la soledad, de sentir que eres tú contra el mundo, de no sentir en quién apoyarte para enfrentar las situaciones familiares de tu vida, ya sea como madre soltera, como cabeza de familia o incluso, yo sé que aquí no solo hay mujeres que son cabezas de familia, veo un par de personas que también están casadas y aún así pueden sentirse solas. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense que sienten que sus hijos no los comprenden, que sus hijos ya no te respetan, que tus hijos no te respetan, que te hacen sentir que no vales mucho para ellos. O quizás ese padre de tus hijos te ha dejado sola con el peso económico de la casa o con el cuidado de tus hijos y ya no se interesa por ti o por acercarse a tratar de mejorar las cosas y la relación de él con sus hijos. Hoy quiero decirte que Jesús también se sintió así. Jesús también se sintió sobrepasado. Jesús también, al llegar al huerto de Getsemaní, sentía su corazón pesado con temor ante lo que se venía, con incertidumbre, con ansiedad de no saber si iba a poder soportar la prueba de amor que debía vivir. En ese momento de oración, él sentía cómo su corazón se exprimía al abrírselo a su padre y poder contarle todo lo que había guardado y que callaba, pero que necesitaba expresarlo. Jesús también se sintió cansado y abandonado y con vacíos en ese momento, como quizás tú has llegado esta mañana. Pero ahí, haciendo una oración honesta, sin disimular, sin decirle a su padre, no, padre, yo estoy lista, estoy listo. Jesús no le dijo, padre mío, permítanme, que aquí mi perrita también quiere participar en la charla. Entonces, Jesús no llegó diciéndole, yo, Señor, tengo todas las fuerzas para pasar por aquí, no necesito a nadie. Al contrario. Jesús lo que hizo fue que vino y lo que le dijo fue, aparta de mí este cáliz, porque yo no sé cómo vivir esto. Jesús le dijo, Padre mío, ayúdame, no sé cómo pasar. Dame lo que mi corazón necesita para poder pasar esta misión, para poder cumplir este propósito al que tú me has mandado. Y quizás muchas veces tú también has llegado diciéndole a Dios, ¿por qué no espera? ¿Por qué no termina esta espera? ¿Por qué mi problema no se resuelve? ¿Por qué sigo siendo la única que sigue soñando con una familia y sigue sin llegar? ¿O por qué ese hijo no se convierte? ¿O por qué ese hijo sigue siendo rebelde? ¿Por qué esa hija no te escucha? ¿Por qué soy la única de la familia que siento esta prueba? Y quizás tu voluntad es que todo se resuelva de cierta forma. Pero el tema, y aquí lo importante, mis amadas hermanas, es que Dios no necesariamente va a responder de esa forma o a la velocidad que tú esperas. Él y Él al contrario, Él quiere que tú llegues y que le abras tu corazón cada día. Y fíjense que a veces nosotros decimos, porque la gente nos dice, no es que le tenés que entregar este problema y esta prueba al Señor. Y uno dice, pues si ya se la entregué, si yo ya le dije a Dios que ya no puedo, si ya le dije, aquí está, Señor, tomar. Pero lo que no le hemos entregado a Dios es cómo nos sentimos. Y por eso es que seguimos sintiendo que ese peso nos aplasta. Porque si nosotros llegáramos a decirle en la oración a Jesús, Señor, esta es mi prueba, no puedo con esta situación económica, necesito, Señor, que tú me ayudes, pero necesito de ti que me des lo que tú crees que me va a transformar a mí. Y es que a veces la transformación no es que la prueba pase, la transformación es lo que Dios va a cambiar en ti para que esa prueba no se repita. Y fíjense que les voy a dar un pedacito de mi testimonio, pero para mí fue súper difícil ser mamá. O sea, a nosotros nos costó 7 años poder tener una familia con mi esposo. Pero adicionalmente, en medio de eso, nosotros tenemos una hija con nosotros, pero tenemos tres angelitos en el cielo. Quiere decir que 3 veces me tocó llegar al huerto de Getsemaní llorando porque perdí a un bebé, porque lo que yo anhelaba no fue como yo quería, sino porque yo pensaba en mi mente que hice mal, o sea, que no comí, qué vitamina no me tomé, o sea, qué fue lo que hice mal. Y me acuerdo
que fueron tantos años esperando que poder tener un bebé en mis brazos, que yo le decía al Señor, eh, Señor, o sea, ya no sé qué más hacer. Y llegó un día en el que finalmente le dije como, aquí está. Pero cada oración y donde realmente Dios me salvó fue cuando yo le abrí mi corazón y le conté no lo que quería que él hiciera. No, la respuesta del Señor no era poner a Isabela en mis brazos. La respuesta del Señor era lo que Él quería que aprendiera mientras yo esperaba. Y mientras yo esperaba o mientras las cosas no salían como yo quería, ese era el poder transformación de la oración. Eso era en realidad lo que Dios quería transformar en mí. Y lo que quería transformar en mí era que yo no sintiera que no necesitaba, que lo que necesitaba estaba afuera, sino que me diera cuenta que lo que yo necesitaba estaba en Él. Y fíjense que las características de la oración de Jesús son las que nosotros tenemos que imitar. Y lo primero que Jesús hizo fue abrir su corazón de par en par, dejar que ese peso que sentía, ese temor, esa ansiedad que se había reflejado en esas gotas de sudor de sangre que caían de su cuerpo, le mostraran a su Padre la verdadera situación de su corazón. Yo estoy segura que Jesús sabía que su Padre le había dado una misión que iba a cambiar la historia de la humanidad y que él estaba dispuesto a realizarlo. No era lo que él no tuviera la voluntad, era que en ese momento su parte humana se sentía débil y frágil ante lo que iba a enfrentar. Y perdón, esa sensación que la situación lo superaba causaba que su cuerpo sudara sangre. Y quizás tú me vas a decir, no, yo no he sudado sangre. Gracias a Dios todavía no he llegado a ese momento de sudar sangre. Pero estoy segura que muchas, más o menos, dice Janet, sí, Janet, yo te entiendo, yo también he sentido a veces que sudo sangre. Pero en realidad, Janet, no hemos sudado sangre, pero hemos visto cómo nuestras lágrimas caen en la asamblea y estamos ahí en silencio, o cuando vamos al Santísimo y llegamos sin palabras y llegamos sin saber qué decirle a Dios y llegamos diciéndole como, Señor, ¿qué hago? Y solo caen nuestras lágrimas y es como que si nuestro corazón estuviera... como que fuera una fuente de lágrimas, yo me lo imagino así, o sea, hay momentos en los que ni siquiera yo planeaba que iba a llorar en una oración, pero es tanto lo que siente mi corazón, es tanta la ansiedad, es tanta la angustia, es tanta el peso que siente, que simplemente las lágrimas empiezan a rodar. Y solo siento hasta cómo me duele el corazón en esos momentos. Y yo, la verdad es de que cuando preparaba esta charla, hasta casi que me podía ver con el corazón arrugadito y con las lágrimas corriendo de mi rostro, porque así se sintió en algún momento Jesús. Y en ese momento, aunque la situación no haya sido lágrimas de sangre, sí fueron lágrimas que salieron de lo más profundo del corazón. Pero el sudor de sangre no solo viene en las lágrimas, también viene en perder el apetito, también viene en ya no querer comer, o al contrario, o como por ansiedad. Y entonces como todo lo que puedo porque siento que esa comida va a saciar mi ansiedad. Pero en realidad, y como dice Patricia, gracias por compartirlo, dice, nuestras lágrimas hablan por nosotros y desde nuestro corazón. Y fíjense que a veces también la otra señal de que estamos bajo una ansiedad que nos lleva a un sudor de sangre es el insomnio. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir? ¿O cuántas noches has pasado sintiéndote culpable por la situación o sintiéndote acusado de la situación en vez de abrazado por la oración? Eso es sentir el sudor de sangre. Realmente ahí es donde vemos que ya la situación ha llegado a un nivel demasiado grande. Pero el tema es que luego nos vamos a orar y empezamos, sí, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú te vas a encargar y yo sé que tú lo vas a hacer, pero no llegamos y le contamos realmente lo que sentimos. O nos pregunta nuestra pastora, ¿cómo estás? Bien, todo bien. No, todo tranquilo. ¿Y cómo va tal circunstancia? No, fíjate que ahí vamos, o sea, un día a la vez. Mm, luchando como se puede, como se debe, pero sin realmente abrir nuestro corazón. Y yo sé que da miedo, sé que da miedo sentirse juzgado, sé que da miedo sentir como, "Ay, ¿qué van a pensar de mí? Si yo tengo, bueno, yo tengo 25 años, sí, sí,
Es más, creo que va a cumplir 30 más bien. O sea, tengo como 26 años de convertida. ¿Qué va a pasar si yo a esta edad de conversión les digo que me siento débil? Que a esta edad de conversión les digo que tengo, que mi esperanza se ha agotado. ¿Qué va a pasar si yo les digo eh, que mi fe está tambaleante? Y nos da vergüenza reconocer lo que necesitamos. Porque pensamos que nos van a juzgar, porque pensamos que nos van a señalar, porque pensamos que nos van a decir que no es posible que nos sintamos así. Pero hay alguien que sí quiere decirnos que Él está y que Él quiere escuchar lo que nosotros necesitamos. Deme un segundo, por favor. Deme un segundo. Perdónenme, qué pena, pero es que no había nadie en mi casa y yo tenía que abrir la puerta. Entonces lo que les estaba diciendo es que solo cuando llegamos así delante de Dios, su Espíritu nos acompaña y nos abraza, nos llena con esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que nos recuerda en Filipenses 4, 6, 7. No se aflijan por nada, sino preséntanlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús, palabra de Dios. Y es que cuando decidimos llegar delante de Jesús y decirle, me siento mal, me siento triste, no tengo fe, no tengo esperanza, ya no tengo fuerzas, ya no sé cómo hacerlo, es ahí que Jesús actúa. Es ahí que Dios nos abraza y nos envía también a un ángel a que nos haga sentir ese abrazo, a que nos consuele, a que nos dé la fuerza para seguir adelante. Y como lo dice esa hermosa cita que acabamos de leer, cuando llegamos con honestidad y empezamos a orar de una forma persistente, porque se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, con una verdadera humildad y entrega, vamos a sentir ese abrazo, aún en medio del valle más oscuro, aún pasando por pruebas que pareciera que te superan, aún quedándote con casi nada de esperanza. Dios ahí puede llegar a levantarte con su mano amorosa para que tu espíritu vuelva a creer y a confiar. Sobre todo, al orar con honestidad y de forma persistente y con humildad, te va a llevar a la etapa final de transformación, que es el aceptar que no es tu voluntad, sino la de Dios. Ahí es donde vendrá la transformación de tu espíritu, donde el miedo se transformará en valentía, donde lo imposible será posible, donde tu fe te dará la fuerza para dar los pasos que te lleven a la promesa que Dios te ha hecho. Pero por encima de todo, en ese momento en el que te elevas, donde ya no eres tú enfrentando la prueba, sino que es Dios el que está tomando el control, ahí es donde tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Jesús tuvo y recibió esa paz. Jesús sintió como el ángel que llegó a su lado lo fortaleció y le dio el valor que él necesitaba para pararse y para hacer el acto de amor más grande que hizo por nosotros. Jesús tuvo después de esa oración la fuerza, la fortaleza, la entrega, el coraje para cargar esa cruz por ti y por mí, para que aún a pesar de que se sabía que lo que venía no era más fácil, sino que era el momento pleno de la prueba, él sabía que su padre le había dicho que lo iba a resucitar al tercer día.
que iba a resucitar con él, que iba a darle una victoria más allá de lo que esa prueba parecía quitarle. Y es ahí donde esta mañana Dios te quiere decir que Él también envía a ángeles que acampan a tu alrededor para acercarte a la promesa que Dios te ha hecho. Es cuando de pronto pareciera que a pesar de tu dolor, pero después de haberte dejado sumergir en esa oración transformadora, vuelves a ver el sol brillante, vuelves a ver que el cielo se ve más despejado y poco a poco esa sonrisa que se había borrado empieza a aparecer en tu rostro. Los ojos tristes empiezan a encontrar nuevamente su brillo. Pero lo más importante es que también lo que empieza a suceder es que tu corazón empieza a ver cómo esas pequeñas semillas de esperanza que tú pensabas que se habían agotado, que se habían acabado, empiezan a florecer. Y es ahí cuando enfrentándote a la verdadera oración, tú vas a ser como el mendigo y vas a abrir esa caja y vas a encontrar un tesoro lleno de oro, puro, que es la paz, que es el gozo, que es eh, ese poder aceptar que las cosas no sean exactamente como tú dices, a la velocidad que tú quieres, o con o con las personas moviéndose como tú esperas. Ahí, al abrir esa caja vas a encontrar el oro de la paz, el oro de la comprensión, el oro del descanso, el oro de el abrazo que tú necesitas y vas a poder encontrar sobre todo la forma en la que Jesús va a transformar tu corazón. Porque lo que Él quiere no es que salgas igual. Cuando hablamos del huerto de Getsemaní, la oliva no sale igual después de ser prensada. De la oliva sale el aceite de oliva extra virgen. De esa misma forma, de ti, cuando las pruebas o cuando las circunstancias pareciera que te están aplastando, lo que quieren es sacar lo que Dios piensa que tiene que cambiar en ti para darte un fruto mejor, que es que seas un aceite de oliva extra virgen, que es que seas como la uva, un vino extraordinario, un vino con una fragancia deliciosa y que puedas tener nuevos frutos. Pero solo lo vas a lograr a través de una oración honesta, humilde y donde hay aceptación de la voluntad de Dios. Yo les decía que realmente cuando yo veo para atrás en mi vida, pues claro que han habido muchas circunstancias difíciles, pero creo que uno de los momentos donde yo me he sentido como en el huerto de Getsemaní, llorando mucho, 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 mucho y sintiendo que me quedaba sin fuerzas, ha sido mi maternidad. O sea, nosotros, como les decía, nos costó mucho poder ser papás. em, Nos casamos y a los 2 años y medio pues tuvimos la noticia de que ya estaba embarazada. Y eso a mí me creó como una gran alegría en ese momento y me acuerdo que le conté al mundo entero y era la más feliz. 3 días después había perdido ese bebé. Y a partir de ahí empezó todo un proceso difícil porque mientras yo perdí mi bebé, pues obviamente ese dolor fue muy fuerte para mi esposo y para mí. eh, y fue un dolor que realmente para las que alguna vez han pasado por ahí, es un dolor que uno siente que le quitaron un pedazo de corazón, porque aunque uno no haya podido tener a ese bebé en sus brazos, desde el segundo uno que a uno le dicen que uno va a ser mamá, es como que automáticamente uno recibe todo el amor de mamá. Y realmente fue difícil porque eso implicó pasar por muchos exámenes, por muchos doctores, por muchas cosas que nos dijeran qué era lo que había pasado, entender que para nosotros físicamente no era tan fácil poder quedar embarazados, pero que además yo tenía una condición. Yo tenía la condición de que era mi cuerpo cuando está embarazado le da síndrome antifosfolípido. Y ese síndrome es que la sangre se vuelve gruesa mientras tú estás embarazada y esa sangre gruesa puede tapar los vasos capilares que van hacia alimentar al bebé. Entonces, lo que a mí me pasaba era que finalmente cuando se lograba el milagro de la concepción, mi sangre misma atacaba a mi bebé y, y era la que hacía que mi hijo ya no pudiera tener ese alimento que necesitaba. Entonces, como se imaginarán, en ese momento, pues obviamente
el peso del Getsemaní era súper grande, porque era sentir como, y encima de todo yo soy la culpable, encima de todo es mi sangre la que no está funcionando tan bien. Y realmente eh, pasar años orando, llorando, 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 y llorando también, porque ese día no, porque ese milagro no podía llegar y recibir profecías de que Dios lo iba a hacer y que teníamos que confiar y ver que nada pasaba. Un día decidimos empezar el proceso de adopción y empezamos a caminar ese camino, que tampoco es un camino fácil, que no es un camino sencillo, porque al final lo que nos explicaban en esa época vivíamos en Colombia y lo que nos explicaban es que toda la familia tiene que estar de acuerdo y que para que todos amen al niño que llega. Entonces nos tocó con humildad irle a contar a nuestras familias que no podíamos tener hijos, pues porque todo, uno llega a las reuniones cuando se ha casado ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Eh, Les prometo que todo el mundo a mi alrededor se embarazó. Me tocó cuidar el embarazo de mi empleada 2 veces. Mis 2 hermanas salieron embarazadas una tuvo gemelos, la otra no, pero, o sea, como con un año de diferencia. Y después vino y finalmente eh, el proceso de adopción, pues nosotros seguimos avanzando. Fuimos a la reunión y cuando fuimos a la reunión, pues ya nos dijeron, bueno, si están listos. Y ese día nos dijeron, ok, hoy acaban de quedar embarazados porque se les acaba de aprobar la adopción. Y nosotros fue como, sí, o sea, estábamos súper felices. Obviamente, les estoy contando el día donde quedamos, donde las cosas parecían empezar a tener luz. Pero alrededor habían habido momentos en los que nuestro corazón había flaqueado muchas veces. Yo había llorado 1 millón de veces. Me acuerdo que una semana antes de esa cita yo vi la película Venciendo Gigantes y yo sentía que para mí el tema de ser mamá era un gigante. Yo lloré como no tienen una idea y esa noche para mí fue mi Getsemaní porque me quedé yo sola, y mi esposo ya se había dormido y me quedé durmiendo, viendo la película. Y me acuerdo que postrada en el cuarto, en esa sala familiar, llorando y diciéndole a Jesús, ya no puedo, Señor, o sea, ya no puedo, tú sabes cuánto lo anhelo, yo quisiera que fuera de esta forma, pero si no va a ser de esta forma, dímelo cómo va a ser, ya no tengo fe, ya no tengo fuerzas, ya no tengo esperanza, no tengo nada. Eh, y después de que tuvimos esa cita de adopción y que nos dijeron, hoy sí, va a pasar, como a las 2 semanas me llamó mi hermana y me dice, mira, hay alguien que ha estado orando por ti y quiere hablar contigo. Y yo, ¿en serio? Le digo, ¿quién? No, es una amiga mía, no te enojes. Yo le conté tu situación y entonces ella te tiene una profecía. Y entonces me acuerdo que agarré el teléfono y entonces me dice, ella no me conocía, ella no sabía todo lo que estaba pasando. Y entonces me dice, mira, dice el Señor que a él le ha agradado tu oración y que Él sabe todo lo que has pasado, todo lo que has hecho y que Él sabe lo que estás intentando hacer ahorita, pero que ese no es el camino. Él tiene otro camino. Él va a cumplir lo que te prometió, Él no ha cambiado de opinión. Entonces que solo esperes, que ya está cerca. Y eso fue todo y terminó la llamada. Miren, en ese momento eh, fue como que mi vida pasó como en 5 segundos y me di cuenta que yo tenía un retraso. Y yo como, no puede ser. Eh, y me fui a la farmacia y me fui a la farmacia y mi esposo se iba de viaje ese día al día siguiente, entonces fui a la farmacia, compré la prueba y cuando él ya se fue a trabajar, perdón, me habían operado las cordales, eso fue, me habían operado las cordales y yo me iba a quedar trabajando desde la casa. Entonces en lo que él se fue a la oficina, pues yo me quedé, fui a la farmacia, me compré la prueba, se puso positiva en 0 segundos y después me fui con el doctor. Le hablé al doctor, que era un infertólogo, que nos había dicho que era imposible que saliéramos embarazados. Y me dijo, ¿estás embarazada? Y yo, sí. Me dice, venite ya a la clínica. Y entonces me fui a la clínica, me hizo el examen y me dijo, sí, en efecto, estás embarazada y se ven dos saquitos. Entonces fue como, o sea, y son gemelos. Al final, días después, el segundo saquito desapareció. Pero alguien me decía, fue un ángel que Jesús envió a que sostuviera tu bebé en tu vientre. Y ese ángel de verdad sostuvo a mi hija.
Sí, me tocó estar en el tratamiento en el que tenía que inyectarme todos los días para que no perdiera a Isabela, pero Isabela nació y para los que la conocen, o sea, es la respuesta a nuestras oraciones. Yo les digo que yo la pedí así con pelos y señales, que tenga el pelo como mi sobrina, que tenga los dientes de mi hermana, que tenga la boca de no sé quién, y de verdad así es ella. Y es una niña dulce, es una niña amorosa, es una niña que me da el abrazo de Jesús cada día. Y después de eso, eh, volvimos a quedar embarazados y perdimos ese tercer bebé. eh, no se desarrolló su corazón. Y después, años después, y en ese momento, otra vez, mi hermano quedó embarazado por primera vez. Y mi último bebé lo perdimos hace 7 años. Y fue súper difícil porque ya teníamos 11 semanas, nosotros nos íbamos a darle la noticia a Isa de que iba a ser hermana mayor. Y un día antes de irnos nos dijeron que el bebé había muerto. El dolor fue extenuante, o sea, no se pueden imaginar, pero además yo necesitaba tener la fuerza para llevar a mi hija a Disney y que ella no se perdiera ese sueño que ella tenía de ir a Disney. Le dije al Señor, Señor, me voy a ir así y me vengo a hacer el legrado cuando venga y por favor ayúdame a que no me pase nada. Y me acuerdo que tomé la decisión y le dije, Señor, yo acepto tu voluntad, acepto que Isa al final no es una casualidad, Isa es un milagro, es mi milagro. Y tuve que seguir volviendo, pasando por esa prueba 3 veces más, quizás porque lo que Dios quería transformar en mí era el aprender a aceptar que su voluntad no siempre va a ser la mía, pero que además aceptar y contemplar la belleza del milagro de la vida de mi hija. Isa es un milagro. Quizás yo no debía ser mamá, pero Isa es mi milagro. Es Dios diciéndome, para mí no hay nada imposible. Y aunque después tuve que pasar por no poder volver a ser mamá, Dios tuvo el detalle que 2 semanas después de que yo perdí a mi bebé, mi hermano salió embarazado. Y hoy tengo una sobrina que tiene exactamente la edad que tendría mi hijo. Y no se imaginan la unión que tenemos ellos. Aquí está mi mamá, ella lo sabe, o sea, Marce al final, esta semana que estuve en Guate me decía, tía, es que tú sos mi regalo. Y yo le dije, no, tú sos el mío. Y sé que Dios ahí me recuerda que a través de cada abrazo que ella me da, Él me está volviendo a abrazar. Y sé que Él me ha visto en la oración destrozada, destruida, sin fe y sin fuerzas, pero me ha dado el amor, la fortaleza y la fuerza para seguir adelante y para recordarme que lo que no fue según mi voluntad no significa que Dios lo hizo para apartarlo de mí, sino lo hizo para dármelo de otra forma. Me lo dio en Isa como mi hija, pero me lo da también en mis sobrinos. Me lo da en Marcela, me lo da en Tania, me lo da en André, me lo da en Gabriel, me lo da en Pichi, en cada uno de mis sobrinos, en Diego, en Sebas, en todos los sobrinos a los que yo amo tanto. Ahí me lo da. Entonces, pero mi oración, cada vez que vuelvo a tener que pasar por una prueba, me recuerda que ya estuve en Getsemaní una vez y que aunque vuelva a pasar por Getsemaní, la oración es lo único que me puede transformar para seguir adelante y para poder dar ese salto de fe y dejar que sea Dios quien me transforme. Y eso es lo que Dios quiere hacer también contigo. Dios esta mañana te ha traído aquí para hablar del poder transformador de la oración. Jesús mismo sintió que el peso de la prueba que él tenía era demasiado, pero aún así se dejó transformar en esa oración, dejó que su Padre lo abrazara y que le diera la fuerza para entregarse, para redimirnos, para transformarse él mismo y para vencer a la muerte y resucitar al tercer día. Y hoy Jesús quiere decirte que Él quiere resucitar tus sueños, no importa cuántos años tengas, no importa que tú digas, no, es que ya a mi edad ya digo, ¿qué sueños me van a quedar? Claro que te quedan sueños, claro que te queda el sueño de ser feliz, claro que te queda el sueño de conocer algún lugar, claro que te queda el sueño de tener una situación mejor en tus finanzas, claro que te queda el sueño de tener una familia más unida.
Y Él quiere decirte que tu sueño no se ha perdido, que Él quiere volverte a llenar de esperanza y sobre todo devolverte la ilusión. Él quiere transformarte para que a través de la oración, mostrándote tal y como estás, Él pueda cambiar y mostrarte el camino a seguir, abrir sendas donde no las hay y darte la fuerza para levantarte y volver a creer una vez más. ¿Quieres aceptar su invitación? ¿Quieres abrir ese regalo de la oración transformador que Él ha traído para ti? Pues, ¿qué tienes que hacer? Número uno, orar como Jesús lo hacía, con honestidad, mostrándole a Dios tu corazón sobrepasado, cansado y agobiado. No disfrazarlo, sino mostrárselo tal y como está. Ser persistente en tu oración, pero sobre todo hacerlo con humildad, aceptando la voluntad de Dios. Y tercero, dejarte transformar por el poder de la oración, porque Dios tiene algo preparado para ti que va más allá de esa prueba, que es entregarte el regalo de aprender a confiar en Él. Así que, mis hermanas, yo les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer nuestra oración. Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por este momento que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque quizás yo había llegado hasta acá con con mis oraciones a medias, metiendo solo un pedacito de mi corazón a la oración y pensando que qué vergüenza, que qué pena mostrarte todo lo que hay en él, mostrarte quizás mis debilidades, mostrarte quizás eh, esas áreas que me avergüenzan o que me apenan, mostrándote, Señor Jesús, que a veces mi corazón se siente roto y sin esperanza y que me cuesta creerte a ti y creer en ti. Pero hoy, Jesús, hoy sé que tú también te sentiste sobrepasado con las circunstancias en el Getsemaní, que tú también te sentiste abrumado, cansado y sin fuerzas, como quizás yo me siento en este momento. Y hoy me has traído este mensaje. Hoy me has traído este mensaje para que pueda abrir ese regalo de la oración y pueda dejarme transformar por ti. Hoy, Jesús, te muestro mi corazón. Aquí está. Aquí está sin fuerzas, aquí está sin esperanza, aquí está pensando que nadie me entiende, aquí está pensando que a lo mejor hasta me han traicionado, aquí está pensando que quisiera que las cosas fueran diferentes y no pasa. Aquí estoy pensando que no entiendo por qué me está pasando esto a mí, que quisiera que fuera distinto porque yo te he servido, porque he estado cerca y pensaría que esto no me debería de pasar. Pero aún sintiéndome rebelde, aún sintiéndome cansada, agobiada, quiero mostrarte tal y como estoy, porque solo así, Señor, tú vas a poder llegar a abrazarme, llegar a darme exactamente todo lo que necesito. Mi Jesús, hoy quiero decirte que mi corazón también ha sudado sangre, que mi corazón también se ha sentido atribulado y superado por estas circunstancias que estoy pasando. Pero hoy vengo con humildad a decirte que necesito de ti, a decirte que vengo a rendirme y a pedirte que tú, Señor, vengas a actuar en mi vida. Ven, Señor, ven a traerme esperanza. Ven, Señor, a darme la fuerza que necesito. Pero ven a transformar mi corazón para que también pueda dejar y soltar lo que a ti no te agrada, para que pueda soltar el egoísmo, para que pueda renunciar a la soberbia, para que pueda renunciar al orgullo, para que pueda renunciar a la autosuficiencia y para que pueda renunciar, Señor, a todo aquello que me impide ser transformada por ti. Hoy hago una oración, Señor, y quiero sumergirme en ese poder transformador que te transformó a ti en el Getsemaní para que venga a transformarme también a mí. Te amo, Señor Jesús, por sobre todas las cosas y te necesito. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras,
Haz en mí, Señor, tu obra transformadora y enséñame a orar cada día, dejándome transformar en la oración, en ese encuentro contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Claudia, por abrir tu corazón con nosotras. No me puedo imaginar todo lo que tú viviste, pero aquí te tiene Dios. Y qué difícil ha de haber sido decir, qué difícil es decir, hágase tu voluntad. Se dice fácil, pero cuando nosotros interiorizamos y le decimos, hágase tu voluntad, es de tener mucho valor. La verdad es que solo la oración profunda va a ver realmente lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Tú puedes tener miles de pastoreos, ministraciones y todo, pero solo a través de la oración tú vas a profundizar y vas a descubrir exactamente lo que hay en ti. Pero muchas veces sí nos cuesta porque no queremos escuchar la voz de Dios o no queremos descubrir realmente el por qué o para qué. No nos gusta sentirnos vulnerables, pero sí, Ujú, la oración, como bien dijo Claudia, es una de las cuatro llantas y yo creería que es una de las más importantes porque es la que realmente nos acerca en la intimidad con Dios. Así que gracias por tu sí, gracias por abrir tu corazón, gracias por ese mensaje que yo estoy segura que y yo estoy convencida que solo a través de la oración vamos a poder ser transformadas. Así que acudamos a ella, busquemos ese momento para poder intimar con el Señor y dejar que sea el mismo Dios que nos transforme. Así que gracias una vez más. Eh, Mis hermanas, para el sábado 25 tenemos la charla La virtud de la perseverancia. Yo sé que aquí todas las charlas se van entrelazando porque solo a través de la perseverancia vamos a poder acudir a la oración, vamos a poder estar en la oración porque es Dios quien quiere que desarrollemos en nosotros la perseverancia. Así que el 25 de abril. Las esperamos a todas a las 8:30 en punto. Ahora vi que a las 8:30 en punto ya habíamos varias conectadas, así no se perdieron nada de la charla. Pues nada, eh, Bessie, ¿estás por ahí para cerrar la charla de hoy? Besita, no la veo, no veo a la Bessie. Claudia, ¿podría cerrar tú, Claudia Espinosa? Claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, una vez más te quiero dar las gracias, mi Dios, porque nos has permitido estar en esta mañana escuchando instrucciones, mi Señor. Ese amor que tú tienes para nosotras, donde tú nos dices cada día qué hacer y la oración que es tan básica para tener esa comunicación directa contigo, mi Señor Jesús, para escuchar todo lo que tú nos quieres decir, todo lo que tú quieres en nuestra vida, mi Dios. Gracias por la charlista de hoy, por Claudia, por su testimonio, porque es un ejemplo, mi Dios, de lo que tú haces, de esos milagros que tú puedes hacer en la vida de cada una de nosotras. Por eso te quiero saludar, mi Dios, con esa oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita linda, a ti también te saludamos, Virgencita, sabiendo que eres tú esa intercesora por excelencia ante tu Hijo Jesús. Tú que también, a ti también nos acercamos en oración y a ti también te entregamos nuestras necesidades, Madrecita, para que tú se las lleves a tu Hijo hasta su corazón. También te saludamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea para el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios la bendiga.